No necesitas más usar ese maquillaje, vieja fea. Sus palabras atravesaron mi pecho como una daga. En ese momento, mirando el rostro burlón de mi nuera, usando el labial que mi difunto esposo me regaló en nuestro último viaje a Viena, algo dentro de mí murió. Y algo nuevo, algo que no conocía, nació en su lugar. Mi nombre es Leonora Zambuja, tengo 68 años y vivo en Gramado, en Río Grande do Sul, en una casa que construí con mi esposo Alfredo a lo largo de 40 años de matrimonio, una casa que era mi refugio, mi puerto seguro, hasta que mi hijo Juliano trajo a su esposa Vanessa a vivir con nosotros. Lo que debía ser temporal se convirtió en una pesadilla de 5 años. 5 años de humillaciones diarias, de pequeñas crueldades, de ver mi espacio, mis cosas y mi dignidad ser invadidos poco a poco. Siempre fui una mujer fuerte. Ayudé a Alfredo a construir nuestra bodega desde cero, convirtiéndola en una de las más respetadas de la región. Crié a 2 hijos, Juliano y Mateus, dándoles educación, amor y valores. Cuando Alfredo falleció tras una enfermedad prolongada, enfrenté el duelo con la dignidad que él siempre admiró en mí. Pensé que ya había pasado por el peor dolor que una persona podría sentir. Estaba equivocada. El dolor de ser traicionada y menospreciada por mi propio hijo, de ver a alguien que llevaste en tu vientre y permitir que su esposa trate a su madre como un estorbo. Esa es una herida que no cicatriza. Una herida que sangra un poco más con cada mirada de desprecio, cada suspiro de impaciencia, cada comentario malicioso disfrazado de preocupación. Todo comenzó cuando Juliano me llamó diciendo que tenían problemas en el apartamento de Porto Alegre. El propietario quería vender el inmueble y necesitaban salir en un mes. ¿Podemos quedarnos contigo un tiempo, mamá? Recuerdo sentir una punzada de alegría. La casa había estado tan silenciosa desde que Alfredo partió. Tener a mi hijo cerca sería una bendición. En las primeras semanas, Vanessa era toda sonrisas y amabilidad. Doña Leonor, déjame lavar los platos. Vamos a ver tu novela favorita juntas. Qué hermosa historia sobre tu matrimonio. Cuéntame más. Casi creí que había ganado una hija. Casi. Fue sutil al principio. Un comentario aquí, una sugerencia allá. Ese café que compras es muy fuerte, ¿sabes? No es bueno para la presión. Estos cuadros son tan anticuados, ¿no crees? Podríamos modernizar un poco la sala. ¿No crees que este sofá ya cumplió su papel? Está tan viejo. Esa palabra empezó a aparecer cada vez más. El sofá estaba viejo, la cortina estaba vieja, la televisión estaba vieja, yo estaba vieja, como si envejecer fuera un crimen, como si los años que viví fueran motivo de vergüenza y no de orgullo por las batallas ganadas, por las alegrías conquistadas, por el amor vivido. Juliano, mi propio hijo, observaba todo en silencio. A veces cuando estábamos solos intentaba hablar: hijo, esta casa tiene recuerdos. Cada rincón fue elegido con cariño por mí y tu padre. Él desviaba la mirada avergonzado y murmuraba que yo estaba siendo difícil, que Vanessa solo quería ayudar, que necesitaba aceptar cambios. En el 3er año, ya habían tomado control de todo. Mi sala de estar, antes acogedora con los muebles que Alfredo y yo elegimos, estaba irreconocible. Mi cocina, donde pasé tantas horas preparando almuerzos de domingo para la familia, ahora tenía aparatos que ni siquiera sabía usar. Mis cuentas bancarias estaban bajo su control, porque, según Vanessa, me estaba confundiendo con la edad y era mejor que alguien más joven se encargara de eso. Marines, mi fiel empleada, durante más de 3 décadas, veía todo con ojos tristes. Doña Leonor no puede permitir esto. Esta chica se está haciendo cargo de todo, incluso de sus cuentas. Sabía que tenía razón, pero el miedo me paralizaba. Miedo de enfrentar a mi único hijo que vivía cerca. Miedo de quedarme completamente sola. Miedo de admitir que había criado a alguien capaz de tal ingratitud. Yo, bien. Mi amiga de toda la vida, asidua del CTG local como yo, también intentaba abrirme los ojos durante nuestros encuentros en el restaurante típico Galpón. Leonor, por el amor de Dios, esa chica y tu hijo te están robando. ¿No lo ves? Sí, lo veía, pero admitirlo en voz alta era hacerlo demasiado real, demasiado doloroso. Entre todas las invasiones, mi privacidad, la que más me hirió fue la relacionada con mis maquillajes. No eran simples productos de belleza, eran recuerdos preciosos de los viajes que hice con Alfredo.
Cada pieza tenía una historia, un momento especial, el brillo en sus ojos al regalarme algo, el lápiz labial rojo cereza comprado en la tienda elegante en Viena en nuestro último aniversario juntos. El polvo compacto de la boutique francesa, donde el vendedor dijo que el color era perfecto para mí y Alfredo, siempre tan cuidadoso con el dinero, no dudó en comprar lo mejor, el perfume italiano que usamos en nuestra última primavera juntos. Vanessa comenzó a tomar prestado sin pedir. Notaba los niveles más bajos, las tapas mal cerradas, marcas de uso diferentes. Cuando finalmente reuní valor para decir algo, ella se encogió de hombros. «Es solo maquillaje, doña Leonor. Ni siquiera lo usa tan seguido, pero lo peor aún estaba por venir». En un jueves de octubre, un día nublado típico de Gramado, entré en mi habitación y encontré a Vanessa sentada en mi tocador usando el lápiz labial rojo cereza de Viena, el último regalo de Alfredo. Me vio por el reflejo del espejo y sin quitarse el lápiz labial, sin dejar de aplicarlo en sus labios finos, dijo esas palabras que cambiaron todo. «Ni siquiera necesitas usar ese maquillaje, vieja fea». Todo comenzó mucho antes de ese fatídico día con el lápiz labial. Para entender cómo llegué a mi límite, necesito volver al principio. Cuando abrí las puertas de mi casa y de mi corazón a mi hijo y su esposa, una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Después de que Alfredo falleció, la soledad se convirtió en mi compañera constante. Los días eran largos en esa casona llena de memorias, pero vacía de voces. Las paredes que antes atestiguaron risas y conversaciones ahora solo resonaban el silencio. Mateus, mi hijo menor, ya vivía en Bento Gonçalves, administrando una parte de los negocios familiares. Juliano permaneció en Porto Alegre, donde trabajaba como ingeniero civil en una constructora. Recuerdo como si fuera ayer la llamada que recibí una tarde lluviosa de domingo. La voz de Juliano sonaba preocupada al otro lado de la línea. «Mamá, tenemos un problema serio aquí». Mi corazón de madre se apretó instantáneamente. «¿Qué pasó, hijo?» «El propietario del apartamento decidió vender el inmueble y necesitamos desocupar en un mes. El mercado inmobiliario está imposible. Los precios de los alquileres se dispararon y con el salario que gano, no necesitó terminar». Conocía bien su situación financiera. A pesar de su formación en ingeniería, Juliano nunca logró establecerse de verdad. Siempre había algún problema, algún contratiempo, alguna excusa. A lo largo de los años me di cuenta de que mi hijo no heredó la determinación de su padre. Prefería el camino más fácil, el atajo. «Hijo, ¿por qué no vienen a vivir aquí conmigo por un tiempo hasta que encuentren otro lugar?» El suspiro de alivio al otro lado de la línea fue audible. «¿Estás segura, mamá?» «No quiero incomodar». «¿Incomodar?» «Para nada. Esta casa es demasiado grande para mí sola. Será bueno tener compañía». 3 semanas después, la mudanza estaba completa. Ayudé a arreglar la habitación de huéspedes para ellos, aquella que tenía la vista más bonita al jardín. Marines preparó un almuerzo especial para recibirlos. Carreteiro, la comida favorita de Juliano desde niño. Estaba genuinamente feliz de tener a mi hijo de vuelta en casa. En los primeros meses, la convivencia parecía armoniosa. Vanessa se mostraba atenta. Preguntaba sobre mis recetas, sobre las historias de la familia, sobre cómo Alfredo y yo construimos nuestro patrimonio. Solíamos desayunar juntas cuando Juliano salía temprano a trabajar. Ella me ayudaba a regar las flores del jardín e incluso me convenció de probar un nuevo corte de cabello que, admito, me hizo lucir más joven. «Usted es una mujer tan elegante, doña Leonor», decía mientras hojeábamos revistas de moda. «Solo necesita actualizarse un poquito». Yo sonreía agradecida por la compañía. Después de años cuidando de Alfredo durante su enfermedad y enfrentando el luto sola, esa presencia joven en casa parecía una bendición. Hasta empecé a pensar que finalmente había establecido una relación cercana con mi nuera, algo que siempre deseé. Los primeros cambios fueron sutiles, tan sutiles que al principio ni siquiera noté que estaba siendo manipulada. Comenzó con pequeñas sugerencias sobre la decoración de la casa. «Doña Leonor, esos portarretratos ocupan mucho espacio en la estantería y son tantos. Podemos guardar algunos y dejar solo los más especiales. ¿Qué le parece?» Antes de que pudiera decir algo, la mitad de las fotos familiares, incluidas algunas preciosas de cuando Alfredo y yo éramos jóvenes, habían sido guardadas en cajas en el sótano.
En su lugar, objetos decorativos modernos que Vanessa trajo de Porto Alegre. Luego fue el turno de la cocina. Mis ollas de cobre que me acompañaron durante décadas fueron declaradas anticuadas y peligrosas para la salud. Nuevos utensilios de silicona de colores tomaron su lugar. Mis platos de porcelana portuguesa, regalo de boda de mi madre, fueron al armario más alto para no correr el riesgo de romperse en el uso diario. Una a una mis elecciones fueron cuestionadas y reemplazadas. El café que compraba desde hace años, muy fuerte, es malo para el corazón. El detergente en polvo que siempre usé reseca demasiado la ropa. Mis programas de televisión, cosas de gente antigua, Doña Leonor. Gente antigua, vieja, pasada de moda. Estos términos comenzaron a aparecer con mayor frecuencia en las conversaciones, siempre de forma indirecta, siempre disfrazados de preocupación. Y Juliano, mi propio hijo, permanecía en silencio, observando la gradual invasión de mi espacio y mi autonomía, sin decir una palabra. Un día volví del mercado y encontré la sala completamente reorganizada. El sofá donde Alfredo y yo pasamos tantas noches conversando, planeando nuestro futuro, había sido reemplazado por un modelo moderno, de líneas rectas y sin ningún confort. Los cuadros que compramos en nuestros viajes estaban apilados en un rincón. ¿Qué pasó aquí?, pregunté sintiendo el corazón acelerarse. Vanessa sonrió triunfante. Sorpresa. Juliano y yo pensamos que la sala necesitaba una renovación. El otro sofá estaba tan viejo, tan desgastado. Este combina mucho más con la casa. Pero, ¿dónde está nuestro sofá? ¿Qué hicieron con él? Su sonrisa vaciló ligeramente. Juliano lo llevó a una tienda de segunda mano, pero no te preocupes, consiguió un buen precio por él. Esa noche lloré sola en mi habitación. No era solo un sofá, era parte de mi historia con Alfredo. Era donde nos sentamos cuando supimos que tendríamos a Juliano, donde celebramos cuando la vinícola ganó su primer premio, donde Alfredo descansó durante los últimos meses de su vida, observando la puesta de sol por la ventana, y ahora estaba perdido para siempre, vendido como un objeto sin valor. Intenté hablar con Juliano sobre esto. Esperé a que llegara del trabajo y le pedí que habláramos a solas. Hijo, entiendo que quieran modernizar la casa, pero hay cosas aquí que tienen valor sentimental para mí. Ese sofá, tu padre y yo, mamá. Me interrumpió con un suspiro impaciente. Ese sofá se estaba desmoronando. Hasta tenía olor a moho. Solo queremos que usted viva en un ambiente más saludable y actual. Pero era nuestra historia, hijo. Era mamá pasado. Necesita desprenderse de esas cosas viejas, vivir en el presente. Vanessa solo quiere ayudar. Entonces me di cuenta de que no valía la pena discutir. Mi hijo ya había elegido su lado y no era el mío. Tragándome el llanto me retiré a mi habitación, el único espacio que aún parecía mío, pero ni siquiera ese refugio duró mucho. Algunos meses después, mientras estaba en el consultorio del Dr. Cloux Bittencourt, mi dermatólogo en Caxias do Sul, Vanessa decidió organizar mi armario. Cuando volví, la mitad de mi ropa había desaparecido. ¿Dónde están mis vestidos y mis abrigos de invierno? Ah, doña Leonor, usted tenía tantas cosas que ya no usa. Separé para donación, mantuve solo lo esencial, lo que aún está en buen estado. Entre las piezas donadas estaban el vestido azul marino que usé en el último cumpleaños con Alfredo y el abrigo de lana que él me dio cuando visitamos la Serra Gaucha por primera vez, antes de decidir mudarnos aquí. Una vez más, pedazos de mi historia arrancados sin mi consentimiento. La invasión no se detuvo en lo físico. Pronto Vanessa comenzó a interferir en mis finanzas. Todo comenzó con comentarios sobre cómo gastaba demasiado en pequeños lujos, una visita al salón de belleza, un almuerzo con Eunice en el restaurante, un nuevo libro de mi autora favorita. Necesita controlar mejor sus gastos, doña Leonor. La jubilación no dura para siempre, ¿sabía? Lo que convenientemente ignoraba era que la vinícola aún me generaba buenos dividendos. Tenía una situación financiera cómoda, construida a lo largo de décadas de trabajo duro junto a Alfredo. No necesitaba controlar gastos como ella insinuaba, pero el discurso persistente tuvo su efecto en Juliano. Mamá, creo que Vanessa tiene razón. Está gastando sin necesidad. ¿Por qué no nos deja administrar sus cuentas por un tiempo? Solo para organizar mejor. Al principio resistí.
Hijo, siempre fui yo quien cuidó de las finanzas de la familia, incluso cuando tu padre estaba vivo. Sé muy bien cómo manejar mi dinero, pero ahora es diferente, mamá. ¿Estás bien? Estás envejeciendo. Es normal confundirse un poco con los números. ¿Confundida? Yo, que había administrado una bodega durante décadas, que negociaba con proveedores y compradores, que cuidaba de cada centavo invertido en el negocio familiar, eso me ofendió profundamente, pero su insistencia fue tanta que terminé cediendo. Un error que pagaría caro. En pocos meses me di cuenta de que ya no tenía acceso libre a mis propias cuentas. Tenía que pedirle a Juliano cuando quería hacer cualquier compra que superara un monto irrisorio. Es por tu bien, mamá, decía él. Mientras tanto, Vanessa aparecía con ropa nueva, bolsos de marca, se hacía tratamientos carísimos en el salón Belle Époque. Todo con mi dinero, por supuesto. Marines, mi fiel empleada, veía todo con ojos indignados. Un día, mientras preparábamos el almuerzo juntas, una de las pocas actividades que aún me permitían en mi propia cocina, no pudo contenerse. Doña Leonor, perdón por la intromisión, pero no puede seguir así. Esa chica se está encargando de todo, incluso de sus cuentas. Y su hijo permite eso, no está bien. Suspiré sintiendo el peso de la verdad en sus palabras. Lo sé, Marines, pero ¿qué puedo hacer? Es mi hijo. Es su hijo, sí, señora. Pero usted es su madre, no una niña que necesita ser tutelada. Usted construyó todo esto aquí. Gesticuló alrededor, señalando la casa con trabajo duro. No puede dejar que le quiten eso. Esa noche, acostada en mi cama, pensé mucho en las palabras de Marines. Tenía razón. Me había dejado intimidar. Había permitido que mi voz se silenciara poco a poco. Tal vez por miedo a la soledad. Tal vez por creer que era el precio a pagar para mantener a mi hijo cerca. Tal vez por estar debilitada tras la pérdida de Alfredo. Pero no podía seguir así. A la mañana siguiente llamé a Eunice y la invité a tomar un café en el restaurante típico Galpao. Necesitaba desahogarme con alguien que me conociera desde hace décadas, alguien que entendería mi situación sin juzgarme. Eunice me escuchó en silencio con los ojos muy abiertos de indignación. Cuando terminé de contarle todo, golpeó la mesa con fuerza, haciendo que la cuía de Chimarrao temblara. Leonor, por el amor de Dios, esa chica y tu hijo te están engañando. ¿No lo ves? Te están tratando como a una anciana senil cuando siempre has sido la persona más lúcida que conozco y están usando tu dinero como si fuera suyo. Lo sé, Eunice, empiezo a darme cuenta de eso ahora, pero no sé cómo revertir la situación sin causar una ruptura con mi hijo. ¿Y crees que este hijo se comporta como un hijo? ¿Qué tipo de hijo deja que su propia madre sea irrespetada así en su casa? ¿Qué tipo de hijo deja que su esposa venda las cosas de su madre sin permiso? ¿Qué tipo de hijo toma el control del dinero de su madre como si ella fuera incapaz? Sus palabras eran duras, pero verdaderas. Tragaba en seco sintiendo una mezcla de tristeza e indignación crecer dentro de mí. ¿Qué hago, Eunice? Habla con la doctora Iracema Melo. Ella es la mejor abogada de derecho familiar que conozco. Te orientará sobre cómo proteger tu patrimonio y retomar el control de tu vida. Y eso fue lo que hice. Esa misma tarde concerté una cita con la doctora Iracema. Ella me escuchó con atención profesional y una indignación personal. Doña Leonor, lo que está sucediendo es grave. Su hijo y su nuera están cometiendo lo que llamamos abuso patrimonial y psicológico contra los ancianos. ¿Es un crimen, lo sabía? Tomaremos medidas inmediatas para protegerla a usted y sus bienes. Con su orientación, comencé discretamente a reunir documentos, a registrar los abusos, a preparar un dossier para retomar el control de mi vida. No quería confrontaciones, no quería escándalos, solo quería recuperar mi dignidad, mi espacio, mi autonomía. Mientras este proceso avanzaba en la sombra, los abusos en casa continuaban y lo peor estaba por venir, algo que tocaría el fondo de mi alma y provocaría una reacción que ni yo misma sabía que era capaz de tener. La situación en casa empeoraba cada día, incluso mientras buscaba silenciosamente recuperar el control de mi vida con la ayuda de la doctora Iracema. Vanessa había transformado mi hogar en su territorio, modificando todo a su antojo. Y Juliano parecía completamente ajeno a mi sufrimiento, como si hubiera elegido ver solo lo que le convenía. Pero incluso en medio de tantas humillaciones,
aún había un refugio que protegía con todas mis fuerzas. Mi colección de maquillaje, que para quien mira desde fuera puede parecer solo productos de belleza, frascos y tubos de colores sin gran importancia. Pero para mí esa colección era un santuario de recuerdos, un tesoro de momentos felices que compartí con Alfredo a lo largo de nuestros viajes por el mundo. Cada pieza guardaba una historia especial. Cada artículo me conectaba con el hombre que amé durante más de 4 décadas. Mi Alfredo no era un hombre de muchas palabras o gestos grandiosos. Criado en una familia tradicional gaucha, expresaba su amor de maneras prácticas y discretas, pero tenía un hábito que siempre me encantó. En cada viaje que hacíamos, se aseguraba de regalarme un artículo de maquillaje local. Para que estés aún más linda, Leonor, aunque eso sea casi imposible, decía él con esa sonrisa tímida que me conquistó desde la juventud. Nuestro ritual comenzó en 1975, en un viaje a Buenos Aires, cuando me sorprendió con un labial argentino de color vibrante para combinar con su espíritu. A lo largo de los años, la colección creció. El polvo compacto comprado en una tiendita encantadora en Lisboa. El perfume adquirido en una farmacia centenaria en Florencia, la paleta de sombras elegida con cuidado en Nueva York, el rubor rosado que encontramos en un mercado tradicional en Tokio. Cada artículo estaba cuidadosamente guardado en el cajón superior de mi tocador victoriano, aquel que heredé de mi abuela materna. Los usaba en ocasiones especiales, sintiendo como si Alfredo estuviera conmigo en cada aplicación. Tras su partida, ese cajón se volvió aún más sagrado para mí. Era mi templo de recuerdos, mi cordón umbilical con el pasado feliz que vivimos juntos. En una tarde particularmente difícil, después de una reunión tensa con la doctora Iracema, donde discutimos los próximos pasos legales, volví a casa necesitando ese consuelo especial que solo mis recuerdos con Alfredo podían proporcionar. Fui directo a la habitación, ansiosa por abrir mi cajón de tesoros y tal vez aplicar ese labial color cereza comprado en Viena en nuestro último aniversario juntos. Al abrir el cajón, sin embargo, me di cuenta de inmediato de que algo estaba mal. Mis artículos, siempre organizados con meticuloso cuidado, estaban fuera de orden. El estuche de polvo compacto parisino estaba abierto con marcas claras de uso reciente. El perfume italiano tenía menos contenido del que recordaba. Y el labial de Viena, el precioso labial rojo cereza que Alfredo eligió personalmente, comparando tonos durante casi 1 hora para encontrar el perfecto. Estaba con la punta visiblemente usada, con una forma diferente a la que dejé. Sentí un frío en el estómago. Alguien había tocado mis cosas más preciadas y sabía exactamente quién. Esa noche, durante la cena, reuní valor para abordar el tema. Intenté mantener la voz tranquila, contenida, como la señora educada que siempre fui. Vanessa, noté que alguien ha estado usando mis maquillajes sin pedir permiso, especialmente aquellos que guardo en el cajón superior del tocador. Ella levantó la vista del plato, mirándome con una expresión que mezclaba sorpresa y desdén. Juliano, sentado a su lado, siguió comiendo como si no hubiera oído nada. Solo tomé prestados algunos artículos para una reunión importante, respondió ella encogiéndose de hombros. Olvidé comprar un labial nuevo y necesitaba algo especial. Esos maquillajes tienen un valor sentimental para mí, expliqué, tratando de no mostrar cuánto me dolía. Fueron regalos de Alfredo de nuestros viajes juntos. No son artículos para uso diario. Vanessa puso los ojos en blanco, un gesto que se había vuelto frecuente cuando hablaba. Son solo maquillajes, señora Leonor. Cosas materiales. Ni siquiera los usa con frecuencia. Están ahí acumulando polvo. No se trata de usarlos o no, insistí sintiendo mi corazón acelerarse. Es el valor sentimental. Cada pieza tiene una historia especial para mí. Y mamá interrumpió a Juliano, finalmente levantando la vista del plato. ¿No crees que estás exagerando? Son solo productos de belleza. Vanessa los necesitaba. Los tomó prestados. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo explicarle a un hijo que aparentemente ha olvidado todo sobre respeto y consideración? ¿Cómo hacerle entender que esos productos de belleza eran para mí reliquias de un amor que duró toda la vida? Que cada vez que alguien los usaba sin permiso, era como si estuviera profanando mis recuerdos más queridos. El problema, Juliano, es que son mis cosas personales, tienen valor sentimental y nadie pidió mi permiso para usarlas.
Ah, usted se está obsesionando con esas cosas viejas, respondió él en un tono que sugería que hablaba con una niña terca, no con su madre. Necesita aprender a compartir, a dejar ir como si fuera tan simple, como si pudiera simplemente desechar mis recuerdos, mis sentimientos, mi historia, con la misma facilidad con que ellos deshicieron el sofá donde Alfredo pasó sus últimos días. Tragándome la respuesta que quería dar, me retiré de la mesa, incapaz de continuar esa comida como si nada hubiera pasado. Esa noche lloré abrazada al labial rojo cereza, pidiendo perdón a Alfredo por no poder proteger los recuerdos que construimos juntos. Al día siguiente tomé una decisión. Compré una pequeña caja con cerradura en una tienda de artesanías en Gramado y transferí mis maquillajes especiales a ella. Guardé la caja en el fondo de mi armario, entre cajas de recuerdos antiguos, donde pensé que nadie se tomaría la molestia de buscar. Un escondite triste y necesario dentro de mi propia casa. Durante algunas semanas, esta solución pareció funcionar. Mis preciosidades estaban seguras, lejos de las manos invasivas de Vanessa. Solo las sacaba cuando estaba sola, en momentos privados de conexión con mis recuerdos, hasta que llegó aquel jueves de octubre. El día amaneció nublado en Gramado, con esa niebla baja que parece envolver la ciudad en un abrazo melancólico. Había quedado para tomar un café por la tarde con Eunice para discutir los avances en el proceso legal que la doctora Iracema estaba llevando. Quería arreglarme con un cuidado especial, sentirme bonita y segura para ese encuentro que podría cambiar mi futuro. Fui a mi armario, busqué la cajita entre las otras cajas de recuerdos y la abrí con la pequeña llave que mantenía escondida en una caja de joyas. Elegí con cariño el labial rojo cereza de Viena y lo apliqué despacio, recordando el día en que Alfredo lo compró, cómo brillaron sus ojos al verme probarlo por primera vez. Parece que fue hecho especialmente para ti, Leonor. Dijo él aquel día. Combina con tu fuerza, tu pasión. Guardé el labial en mi bolso para retocarlo más tarde, si era necesario, y fui a encontrar a Eunice. Fue una tarde reconfortante. Mi amiga de tantos años me dio el apoyo que necesitaba para seguir con los planes de retomar el control de mi vida. La doctora Iracema había localizado documentos importantes que demostraban que las transferencias bancarias realizadas por Juliano no tenían mi autorización legítima. Pronto podría enfrentarlos con pruebas concretas. Regresé a casa, sintiéndome más ligera, más fuerte. Tal vez hubiera luz al final de ese túnel oscuro en el que se había convertido mi vida. Al entrar en casa, noté un silencio inusual. Marínez ya se había ido y aparentemente Juliano y Vanessa también habían salido. Agradecí mentalmente por ese momento de paz y fui a mi habitación, ansiosa por guardar mi precioso labial de nuevo en la cajita segura. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo estaba mal, muy mal. La puerta del armario estaba entreabierta, las cajas de recuerdos desordenadas. Mi corazón se aceleró. Busqué frenéticamente la cajita con cerradura entre las otras cajas. No estaba allí. Registré todo el armario, revolviendo ropa, abriendo cajones, cada vez más desesperada. Entonces escuché una risa proveniente de la habitación de huéspedes, donde Juliano y Vanessa dormían. Una risa femenina, seguida de voces apagadas. Caminé lentamente hacia allí, con el corazón martillando en el pecho, un zumbido extraño en los oídos. La puerta estaba entreabierta. A través de la rendija, vi a Vanessa sentada en el tocador que habían instalado en la habitación, mi cajita abierta a su lado. Ella probaba mis maquillajes uno tras otro, aplicando y retirando con toallitas desechables, riendo como una niña que descubrió un cofre de tesoros. Mira cuántos labiales antiguos, decía ella a alguien por teléfono, aparentemente en una videollamada. La vieja guarda esto como si fuera oro. Hay algunos que deben tener más de 20 años, ¿lo crees? Empujé la puerta, incapaz de contenerme. Vanessa se giró sobresaltada, el teléfono aún en la mano, el labial color durazno que Alfredo compró en Roma a medio camino de sus labios. Doña Leonor, me asustó. ¿Qué está haciendo con mis cosas?, pregunté. La voz temblorosa, de una rabia que nunca había sentido antes. ¿Cómo encontraste mi caja? ¿Por qué estás tocando mis maquillajes? Ella parpadeó varias veces, aparentemente sorprendida por mi reacción. Entonces sonrió con esa sonrisa condescendiente que había aprendido a detestar. Estaba buscando un álbum de fotos que Juliano mencionó y terminé encontrando esta cajita. Me dio curiosidad.
No sabía que la señora tenía tantos maquillajes antiguos guardados. Son míos, dije acercándome a tomar la caja. Son regalos de Alfredo. Tienen un valor sentimental para mí. No tenías derecho a tomarlas, mucho menos a usarlas. Vaya, cuánta agresividad por unos labiales viejos. Ella puso los ojos en blanco hacia la amiga en la pantalla del celular, como si estuviera tratando con una persona irracional. Debería agradecerme por darles uso. Probablemente ya están todos vencidos. Fue entonces cuando noté el labial rojo cereza de Viena tirado entre los otros. La punta completamente aplastada, el color perfecto que Alfredo eligió con tanto cuidado, ahora manchado con trazos de otro tono. Mi labial más preciado, aquel que acababa de usar con tanto cariño, profanado como si no tuviera valor alguno. Ese labial, mi voz falló. Ese rojo fue el último regalo que Alfredo me dio antes de enfermarse. Era especial. Es solo un labial, completó ella impaciente. Y ni siquiera es un tono que le combine. Ese rojo tan vivo es para mujeres jóvenes. Debería usar colores más neutros, más adecuados para su edad. Algo dentro de mí estalló en ese momento. Una compuerta que mantenía todo mi dolor, toda mi indignación reprimida por años, simplemente cedió. Devuélveme mis cosas ahora, exigí con una voz más firme de lo que jamás había sido y salí de mi habitación. Vanessa parpadeó sorprendida por mi tono. Técnicamente este no es su cuarto, es el cuarto de huéspedes. Y yo no soy huésped, vivo aquí. En cuanto a los maquillajes, ya dije, solo estaba probando. No es como si usted los usara de verdad. Los estoy usando hoy, respondí señalando mis labios. Y los usaré cuando quiera, porque son mis recuerdos, mi historia con mi marido. Ella me miró por un momento, luego sonrió de esa manera cruel que revelaba su verdadera naturaleza. Tomó el labial rojo cereza, el que más valoraba, y se lo aplicó groseramente en los labios, mirándome desafiante. ¿Ves? Se ve mucho mejor en mí. En ti parece ridículo. Fue en ese preciso momento que dijo las palabras que cambiaron todo, las palabras que quedaron grabadas en mi mente y me llevaron a hacer algo que nunca imaginé ser capaz, mirándome a través del espejo, los labios recién pintados con mi labial más precioso, el último regalo de Alfredo. Vanessa sonrió con esa sonrisa cruel y dijo, ya no necesitas usar ese maquillaje, vieja fea. El mundo se detuvo por un instante. Algo dentro de mí se rompió irremediablemente mientras algo nuevo, algo desconocido, tomaba su lugar. Ya no se trataba solo de maquillaje, se trataba de respeto, de dignidad, del derecho a ser tratada como un ser humano completo en mi propia casa, con mis propios recuerdos y elecciones. En ese momento, mirando el rostro burlón de mi nuera, usando el labial que guardaba los últimos recuerdos felices con mi marido, tomé una decisión. Una decisión que cambiaría el rumbo de nuestra convivencia para siempre. Tienes razón, Vanessa, dije sorprendentemente calma. Quizás realmente no necesite más esos maquillajes. Quizás sea hora de dejarlos ir, pero a mi manera. Tomé mi cajita y salí del cuarto, dejándola confundida con mi reacción inesperadamente tranquila. Ella no lo sabía, pero en ese momento la anciana Leonora Zambuja, la señora educada y complaciente que aceptaba los desaires con una sonrisa resignada, había muerto. En su lugar, nacía una mujer decidida a recuperar su dignidad, su espacio y su voz. No importa el costo, y el costo sería más alto de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Aquella noche fue la más larga de mi vida. Sentada al borde de la cama con la caja de maquillaje en el regazo, observaba la fina lluvia que caía sobre gramado, las luces de la ciudad brillando a través de la niebla como pequeños faros en un mar de oscuridad. Las palabras de Vanessa resonaban en mi mente como una campana rota. Ni siquiera necesitas usar ese maquillaje, vieja fea. Vieja fea. Dos palabras que llevaban el peso de años de desrespeto, de pequeñas crueldades, de invasiones. Dos palabras que revelaban cómo realmente me veía. No como la madre del hombre que amaba, no como la dueña de la casa que la acogió, no como una mujer con historia y valor, solo como una vieja fea, un obstáculo, un inconveniente que necesitaba tolerar para acceder al confort y al dinero que yo proporcionaba. Abrí la cajita y tomé el lápiz labial rojo cereza, ahora arruinado por el uso descuidado de Vanessa. El estuche dorado aún brillaba bajo la luz de la lámpara, pero el contenido era irreconocible, mezclado con otro tono, la punta elegantemente esculpida,
ahora achatada y deformada. Recordé a Alfredo en la tienda de Viena, probando diferentes tonos en el dorso de la mano, decidido a encontrar el rojo perfecto. Dijo finalmente con los ojos brillando de satisfacción. Este es digno de mi Leonor. Una lágrima rodó por mi rostro mientras cerraba el estuche con cuidado. Alfredo siempre me vio, siempre me valoró como mujer, como pareja, como igual. Jamás permitiría que alguien me tratara como Vanessa y Juliano venían haciéndolo. Si estuviera vivo, habría puesto fin a esta situación mucho antes. Pero Alfredo ya no estaba aquí. Era yo quien necesitaba actuar. Puse la cajita sobre la mesa de noche y fui hacia la ventana. La propiedad que Alfredo y yo construimos con tanto amor se extendía ante mí, ahora parcialmente irreconocible tras los cambios impuestos por Vanessa. El jardín que cultivé durante décadas, lleno de hortensias azules, mis favoritas, había sido reemplazado por un paisajismo más moderno, con piedras decorativas y plantas geométricas que parecían artificiales. Las cortinas de encaje portugués que filtraban la luz de la mañana con un brillo dorado fueron cambiadas por persianas automáticas grises. La casa de madera típica de la Serra Gaúcha, que Alfredo y yo tanto amábamos, estaba siendo lentamente transformada en una versión genérica de mansión contemporánea que podría estar en cualquier lugar. ¿Cuántas veces tragué mi indignación? ¿Cuántas veces me callé para mantener la paz? ¿Cuántas veces permití que mi voz fuera silenciada, que mi espacio fuera invadido, que mis recuerdos fueran descartados como irrelevantes? Basta, susurré al vidrio de la ventana, viendo mi reflejo envejecido mirándome de vuelta. Basta de ser tratada como una carga. Basta de ser una visita en mi propia casa. Oí risas provenientes de la sala de estar. Juliano y Vanessa habían invitado a algunos amigos a una cena improvisada en mi casa con mi comida, probablemente pagando con mi dinero. Ni siquiera se molestaron en invitarme a participar. Probablemente todos estaban riendo de alguna broma sobre la suegra cascarrabias, la anciana obstinada que se negaba a aceptar cambios. Fue en ese momento que la idea surgió en mi mente, cristalina como la primera helada del invierno. Al día siguiente, con el pretexto de ir al mercado, fui al centro de Gramado. Mi primer destino fue la farmacia magistral Serra Gaúcha, donde Berenice Hoffman, la propietaria, me conocía desde hacía años. Berenice es una de esas mujeres que parecen saberlo todo sobre todos, pero mantiene una discreción absoluta, una calidad rara en pueblos pequeños. Doña Leonor, qué placer verla, me saludó, ajustándose las gafas de montura morada. ¿Cómo ha estado? Hace tiempo que no la veo por aquí. He estado ocupada, Berenice, respondí con una sonrisa educada. Mi hijo y su esposa están viviendo conmigo. ¿Sabe cómo es? La casa siempre está movida. Ah, sí. Escuché eso, comentó con un tono neutro, pero sus ojos revelaban que sabía más de lo que decía. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Dudé por un momento, reflexionando sobre lo que estaba a punto de hacer. Era tan diferente a mí, tan contrario a todo lo que Alfredo y yo valorábamos: respeto, honestidad, dignidad. Pero entonces recordé las palabras de Vanessa, el desprecio en su mirada, la forma en que ella y mi hijo me habían despojado de todo. Mi espacio, mis elecciones, mi voz. Necesito algo específico, Berenice, pero es un tanto inusual. Comencé a hablar en voz baja. Y necesito su discreción absoluta. Sus ojos brillaron con curiosidad. Claro, doña Leonor, sabe que puede confiar en mí. Me incliné sobre el mostrador y expliqué exactamente lo que quería. Berenice me escuchó sin interrumpir, las cejas levantándose gradualmente en sorpresa. Doña Leonor, dijo cuando terminé. ¿Está segura de eso? No es exactamente convencional. Estoy segura, Berenice. Es solo una pequeña lección. Nada que cause daño permanente. Solo necesito recuperar el respeto en mi propia casa. Ella me estudió por un momento y luego asintió lentamente. Entiendo. A veces necesitamos medidas inusuales para situaciones inusuales, pero debo advertirle que no puedo garantizar resultados exactos. Cada piel reacciona de manera diferente. Comprendo los riesgos, respondí sintiendo una determinación que no experimentaba desde hacía años y estoy dispuesta a asumirlos. 30 minutos después, salí de la farmacia con un pequeño frasco discretamente guardado en mi bolso. Mi siguiente destino fue la tienda de maquillaje en el Shopping Lago Negro,
donde compré un lápiz labial rosa vibrante. Exactamente el tono que Vanessa siempre pedía prestado, alegando que combinaba perfectamente con su tono de piel. Es para un regalo, le expliqué a la vendedora cuando comentó sobre el color vibrante. A mi nuera le encanta este tono. De vuelta en casa, esperé el momento perfecto. Sabía que necesitaba actuar cuando tuviera la casa solo para mí, sin riesgos de interrupciones. La oportunidad surgió 2 días después, cuando Juliano anunció que llevaría a Vanessa a cenar al Galpao para celebrar su aniversario de noviazgo. Vamos a encontrar algunos amigos allí, explicó mientras tomaba las llaves del auto. No nos esperes despierta, mamá. Probablemente volveremos tarde. Diviértanse, respondí con una sonrisa que no alcanzaba mis ojos. Aproveché la noche. Tan pronto como escuché el auto alejarse, corrí a mi habitación. Desde el fondo del cajón de los calcetines, saqué el nuevo lápiz labial y el pequeño frasco de la farmacia. Con manos que temblaban ligeramente, no de miedo, sino de anticipación, seguí cuidadosamente las instrucciones que Berenice me había dado. Primero giré el lápiz labial hasta exponer completamente la barra de color rosa vibrante. Luego, con unas pinzas para cejas, hice pequeños agujeros en la superficie del labial. Con un gotero apliqué algunas gotas del contenido del frasco en los agujeros, permitiendo que el líquido penetrara profundamente en el labial. Por último, usé un palillo para mezclar suavemente, asegurándome de que la sustancia se distribuyera sin alterar la apariencia externa del labial. Cuando terminé, el labial parecía absolutamente normal, un tono rosa vibrante y atractivo brillando bajo la luz de la habitación. Nadie sospecharía jamás que contenía algo extra. Lo coloqué en mi tocador en un lugar destacado, justo al lado del espejo donde Vanessa siempre se miraba cuando usaba mi habitación sin permiso. Conociendo su vanidad y su hábito de tomar mis cosas sin pedir, sabía que no podría resistirse a ese tono vibrante, especialmente al saber que yo estaba fuera de casa. A la mañana siguiente fingí tener un compromiso importante. Voy a encontrarme con Eunice para un desayuno en el centro, anuncié durante el desayuno. Después tal vez hagamos algunas compras. No me esperen para el almuerzo. ¿Qué vas a arreglar toda para tomar café con la señora Eunice? Preguntó Vanessa con ese tono falsamente dulce que usaba cuando quería provocarme. Hasta parece que tienes una cita. Ignoré la provocación. Me gusta presentarme bien, independientemente de la ocasión. Mi madre siempre decía que el respeto propio comienza por la apariencia. Noté que sus ojos se fijaron momentáneamente en mis labios. Al notar el labial rosa vibrante que había aplicado, no el que había preparado, sino uno antiguo muy similar que guardaba. Era la carnada perfecta. Bonito ese tono, comentó ella, con un brillo de codicia en los ojos. ¿Es nuevo? No realmente, respondí vagamente. Estaba guardado desde hace un tiempo. Terminé mi café, volví a la habitación para tomar mi bolso y dejé intencionadamente el labial preparado a la vista en el tocador. Luego salí no para encontrarme con Eunice, sino para sentarme en un café cercano desde donde podía observar la entrada de mi casa. Esperando. 3 horas después, volví a casa silenciosamente, usando la llave de la puerta trasera que daba a la cocina. Marines estaba allí preparando el almuerzo. Señora Leonor, volvió temprano. Cambié de idea sobre las compras. Expliqué. Eunice no se sentía muy bien. ¿Dónde están Juliano y Vanessa? Don Juliano salió a resolver algo en el banco. La señora Vanessa está arriba arreglándose. Dijo que tiene un evento benéfico pronto. Un evento benéfico, perfecto. Ella seguramente se estaría esmerando en el maquillaje, queriendo impresionar a la alta sociedad de Gramado. Y conociendo a Vanessa, no podría resistir usar lo mejor que encontrara, especialmente si era algo mío. Subí las escaleras silenciosamente y me detuve en el pasillo que llevaba a los cuartos. La puerta de mi habitación estaba entreabierta. Claro que sí. Vanessa nunca respetó mis límites. Desde donde estaba podía verla sentada en mi tocador, probándose mis joyas, aplicando mi maquillaje. Esperé. Conteniendo la respiración. Ella abrió cajones, revolvió frascos, probó colores en el dorso de la mano. Entonces sus ojos se posaron en el labial rosa vibrante que había dejado estratégicamente colocado.
Como se esperaba, lo tomó, lo examinó con interés y, sin dudarlo, lo aplicó generosamente en sus labios. 1, 2, 3 pasadas, asegurando una cobertura completa. Se admiró en el espejo, claramente satisfecha con el resultado. El tono realmente le quedaba bien, vibrante, joven, llamativo, exactamente el tipo de color que siempre decía que yo era demasiado vieja para usar. Esperé unos minutos más y luego entré en la habitación como si acabara de llegar. Vanessa, no sabía que estabas aquí, exclamé fingiendo sorpresa al verla sentada en mi tocador. Se dio la vuelta sobresaltada, con el labial aún en la mano. Por un momento vi culpa en sus ojos. Después de todo, claramente estaba hurgando en mis cosas, sin permiso otra vez, pero eso pronto dio paso a la habitual arrogancia. Solo estaba tomando prestado un labial para el evento de la asociación benéfica, explicó, como si fuera perfectamente normal invadir mi habitación y usar mis cosas. Veo que elegiste el rosa, comenté casualmente, colgando mi bolso. ¿Te queda bien? Parecía sorprendida por mi reacción tranquila, pero se recuperó rápidamente. Sí, es un tono bonito, aunque quizás un poco joven para usted. Ahí estaba, la habitual punzada sobre mi edad. Esta vez, sin embargo, no me molestó. Tenía otros planes. Probablemente tienes razón, asentí con una sonrisa. Ciertos colores son realmente más adecuados para la juventud. Confundida por mi acuerdo, guardó el labial en su propia bolsa, ni siquiera molestándose en pedir o agradecer, y salió de la habitación para terminar de arreglarse. Me senté al borde de la cama. Con el corazón acelerado, una mezcla de ansiedad y expectativa me consumía. Lo que había hecho era técnicamente inofensivo. Berenice había asegurado que la sustancia no causaría daños permanentes. Era básicamente un pegamento temporal desarrollado para usar en pequeñas heridas labiales. Una vez aplicada en cantidad suficiente y expuesta al calor y la humedad de los labios, crearía una sensación de adherencia, como si los labios estuvieran pegados entre sí. No es peligroso, explicó en la farmacia. Solo incómodo. Causa una sensación de rigidez, de no poder abrir bien la boca. El efecto pasa en unas horas o inmediatamente con el solvente adecuado. El solvente estaba guardado en el bolsillo interno de mi bolso, listo para ser usado si la situación se salía de control. No quería causar daño real, solo dar una lección sobre respeto y límites. Alrededor de 20 minutos después escuché el sonido, un grito ahogado, seguido por el ruido de algo cayendo al suelo. Me levanté y caminé lentamente hacia la habitación de huéspedes. Vanessa estaba frente al espejo con los ojos muy abiertos de pánico, tratando desesperadamente de separar los labios que ahora parecían sellados entre sí. Solo sonidos guturales escapaban de su garganta, mientras sus manos tiraban frenéticamente de las esquinas de la boca, intentando separarlos. ¿Algún problema, Vanessa?, pregunté desde la puerta, manteniendo la voz neutra. Se volvió hacia mí, los ojos suplicando ayuda, señalando frenéticamente su boca. Más sonidos ininteligibles, más tirones desesperados en los labios. Parece que algo salió mal con el labial, observé con calma, entrando en la habitación. Quizás algún tipo de reacción alérgica. O quizás, hice una pausa deliberada. Quizás sea una lección sobre tomar cosas que no te pertenecen sin permiso. Sus ojos se abrieron aún más. Comprensión y rabia reemplazando el pánico inicial. Ella intentó gritar, pero solo un gemido ahogado escapó de sus labios sellados. Tomó un bloc de notas de la mesita de noche y escribió furiosamente. ¿Qué hiciste? Me acerqué a ella, sintiendo una calma que no experimentaba en años. Por primera vez desde que Vanessa entró en mi vida, estaba en control. Proteger lo que es mío, respondí simplemente, así como tú y Juliano tomaron el control de mi casa, de mis finanzas, de mis decisiones, tomé una pequeña medida para recuperar mi dignidad. Ella volvió a escribir. Quítalo ahora. ¿Quitar? Pero no te puse nada, Vanessa. Tomaste el lápiz labial sola, sin pedir, como siempre haces con mis cosas. Te lo aplicaste por tu cuenta porque crees tener derecho a todo lo que es mío. La elección fue tuya, como siempre. Sus ojos se llenaron de lágrimas de frustración y rabia. Ella escribió. ¿Voy a llamar a Juliano? Claro, llama, respondí con calma. Pero antes de que lo hagas, recuerda, tengo pruebas de todas las transferencias no autorizadas que hicieron de mis cuentas.
Tengo registros de cada artículo que vendieron sin mi permiso. Tengo testigos del abuso psicológico que he estado sufriendo. La doctora Iracema Melo está lista para llevar todo esto a la justicia en cualquier momento. El miedo reemplazó la ira en sus ojos. Vanessa era muchas cosas, pero no era estúpida. Entendió de inmediato las implicaciones de lo que estaba diciendo. Ahora continué sacando el pequeño frasco de disolvente de mi bolso. Podemos resolver esto de dos maneras. O aplico el disolvente ahora. Cerramos este episodio y comenzamos una nueva fase en nuestra convivencia, una basada en el respeto mutuo. O puedes llamar a Juliano, involucrar a otras personas y me veré obligada a tomar medidas más drásticas para proteger mis derechos. Ella me miró por un largo momento. Luego lentamente extendió la mano hacia el frasco. No, no. Retrocedí guardando el disolvente. Primero quiero que entiendas algo. Esta es mi casa. Alfredo y yo la construimos con nuestro trabajo. Cada mueble, cada objeto, cada centavo que gastas tan alegremente, fue ganado con nuestro sudor. No soy una carga que se deba tolerar, ni una anciana engañada. Soy Leonora Zambuja, propietaria de esta casa y de todo lo que hay en ella, y a partir de hoy seré tratada con el respeto que merezco. ¿Entendido? Tras un momento de vacilación, ella asintió rígidamente. Genial. Sonreí, destapando el frasco. Ahora quédate quieta mientras aplico esto y recuerda, esto fue solo una pequeña muestra de lo que puedo hacer cuando se me falta al respeto en mi propia casa. Mientras aplicaba cuidadosamente el disolvente en sus labios completé, y Vanessa, la próxima vez que te llamen vieja fea, recuerda, esta vieja aún tiene algunos trucos bajo la manga. El disolvente funcionó como se esperaba. En pocos minutos Vanessa podía mover los labios nuevamente, aunque aún sentía una ligera rigidez. Corrió al baño y se lavó la boca frenéticamente, tratando de eliminar cualquier residuo del lápiz labial y del producto. La observé en silencio, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y culpa. Nunca fui una persona vengativa. Alfredo siempre admiró mi capacidad de perdonar, pero algo dentro de mí había cambiado fundamentalmente tras años de humillaciones constantes. Cuando Vanessa finalmente salió del baño con el rostro limpio de maquillaje y los ojos rojos de tanto frotar, me miró con una expresión que nunca había visto antes. Miedo genuino. ¿Qué? ¿Qué era eso?, preguntó con voz temblorosa, manteniendo distancia. Solo una sustancia temporal, respondí con calma, desarrollada para pequeños procedimientos estéticos, completamente inofensiva, siempre que se use correctamente. Berenice de la farmacia me lo aseguró. «Estás loca», susurró ella, retrocediendo un paso más, locamente loca. ¿Juliano va a saber de esto? Por supuesto que sí, concordé, sorprendiéndola con mi tranquilidad. De hecho, quiero que sepa, no solo sobre el lápiz labial, sino sobre todo. Sobre cómo ustedes dos me han tratado en los últimos años, sobre las transferencias bancarias no autorizadas, sobre los objetos familiares vendidos sin mi consentimiento, sobre los insultos diarios, los comentarios despectivos, la constante erosión de mi dignidad. Ella palideció visiblemente. No sé de qué hablas. Creo que lo sabes, Vanessa, y tengo pruebas de todo. La doctora Iracema Melo tiene un expediente completo, listo para ser presentado a las autoridades, si es necesario. En ese momento escuchamos la puerta principal abrirse. Juliano había regresado. Vanessa corrió escaleras abajo, aún en estado de shock. Oí voces alteradas en la sala de estar. Y poco después pasos pesados subiendo las escaleras. Mi hijo apareció en la puerta de la habitación, con el rostro retorcido en una mezcla de incredulidad y rabia. Mamá, ¿qué historia es esta? Vanessa dice que tú envenenaste un lápiz labial para pegar sus labios. Eso es una locura. Me mantuve firme, mirándolo directamente. No envenené nada, Juliano. Apliqué una sustancia temporal en un lápiz labial. Mi lápiz labial, por cierto, que tu esposa tomó sin permiso como siempre. Una sustancia que causa incomodidad, no daño. Y sí, fue intencional. Fue mi manera de mostrar que estoy cansada de ser irrespetada en mi propia casa. No puedes hacer eso. Es agresión. Es un crimen. ¿Crimen?, repetí sintiendo una ola de indignación crecer dentro de mí.
Hablemos de crimen, entonces. ¿Qué tal las transferencias que hiciste de mis cuentas sin mi autorización legítima? ¿O los objetos familiares que vendieron sin mi consentimiento? ¿O el abuso psicológico sistemático que he sufrido durante años? Juliano palideció, pero pronto se recuperó. ¿De qué hablas? Nosotros cuidamos de ti, administramos tus finanzas porque ya no puedes. Modernizamos la casa porque se estaba cayendo a pedazos. ¿Y así es como agradeces? Cuidan de mí. Mi voz se elevó involuntariamente. ¿Eso es cuidar? Tomar mis decisiones sin consultar, vender mis cosas sin permiso, llamarme vieja, caduca, anticuada. Mamá, estás exagerando. Nadie te llamó esas cosas. No respondí, tratando de controlar la emoción en mi voz. Tu esposa me llamó vieja y fea ayer mismo, mientras usaba sin permiso un lápiz labial que tu padre me dio en nuestro último viaje. Un lápiz labial que tenía un valor sentimental incalculable para mí. Vanessa apareció detrás de Juliano, sus ojos chispeando de rabia. ¿Es por esto? ¿Por un lápiz labial viejo? Casi me matas por un lápiz labial. No seas dramática, Vanessa. No estabas muriendo. Solo estabas experimentando un poco del malestar que me causaste durante años. Y no se trata del lápiz labial, se trata de respeto, de dignidad, del derecho a ser tratada como un ser humano completo en mi propia casa. En ese momento Marin apareció en el pasillo, atraída por la discusión. ¿Está todo bien aquí, señora Leonor?, preguntó preocupada. Sí, Marines. Respondí sin apartar la vista de Juliano y Vanessa. Solo estamos teniendo una conversación familiar muy necesaria. ¿Quieres que llame a alguien? Insistió, claramente notando la tensión en el aire. Dudé por un momento, luego tomé una decisión. Sí, por favor, llama a Mateus. Dile que lo necesito aquí lo más rápido posible y después, si puedes, llama a la doctora Iracema Melo. El número está en mi agenda en la mesa de la cocina. Mamá, protestó Juliano, ¿por qué estás involucrando a Mateus en esto? ¿Y quién es esa Iracema? Mateus es tu hermano y tiene tanto derecho como tú a saber lo que está pasando en la casa familiar. Y la doctora Iracema es mi abogada. ¿Abogada? ¿Desde cuándo tienes una abogada? Desde que me di cuenta de que necesitaba protección legal contra mi propio hijo. Respondí con tristeza. Ahora sugiero que nos sentemos en la sala y esperemos. Tenemos mucho de qué hablar y prefiero hacerlo una sola vez con todos presentes. Las horas siguientes fueron seriales. Nos sentamos en la sala de estar. Yo en un sillón, Juliano y Vanessa en el sofá moderno que habían comprado sin mi permiso. Nadie hablaba. El silencio era pesado, cargado de acusaciones no dichas y resentimientos acumulados. De vez en cuando Vanessa pasaba la mano por los labios, como si verificara si aún podía moverlos. Juliano alternaba entre miradas furiosas y expresiones de confusión. Mateus llegó primero manejando rápidamente desde Bento Gonçalves, tan pronto como recibió el mensaje de Marines. Mi hijo menor siempre ha sido más parecido con Alfredo, tranquilo, observador, confiable. Entró en la sala como una bocanada de aire fresco, aunque su expresión mostraba preocupación. Mamá, ¿qué pasó? Marines dijo que era urgente. Antes de que pudiera responder, Vanessa se adelantó. Tu madre se volvió loca. ¿Puso algún tipo de pegamento en un labial para pegar mis labios? Mateus parpadeó confundido, mirando de Vanessa a mí. ¿Qué? ¿Es una larga historia? Suspiré. Y prefiero contarla una sola vez cuando llegue la doctora Iracema. No tuvimos que esperar mucho. 15 minutos después, sonó el timbre nuevamente. Marines condujo a la doctora Iracema Melo hasta la sala. Alta, con el cabello canoso cortado en un elegante bob y ojos perspicaces, entró llevando un maletín negro. Buenas tardes a todos, saludó profesionalmente. Doña Leonor, vine tan pronto como recibí el mensaje. Estos son sus hijos, supongo. Sí. Este es Mateus, mi menor. Y este es Juliano con su esposa Vanessa. La abogada asintió a cada uno, sus ojos deteniéndose en Juliano y Vanessa, con una expresión que no ocultaba del todo su desaprobación. Ella ya conocía demasiados detalles del caso.
Bueno, estamos todos aquí, declaré sintiéndome extrañamente tranquila. Es hora de poner todas las cartas sobre la mesa. En los 40 minutos siguientes, relaté todo. Desde el momento en que invité a Juliano y Vanessa a vivir conmigo hasta el incidente del labial, hablé sobre los cambios en la casa hechos sin mi permiso, sobre los objetos vendidos, sobre las cuentas bancarias tomadas, sobre los insultos diarios. Hablé sobre cómo gradualmente perdí mi voz y mi espacio en mi propia casa. Doña Leonor me buscó hace unos 2 meses, complementó la doctora Iracema cuando terminé. Desde entonces hemos estado documentando sistemáticamente diversos abusos. Tenemos evidencia de transferencias bancarias no autorizadas que suman más de $300.000. Tenemos recibos de venta de artículos familiares, incluyendo antigüedades de valor considerable. Tenemos testimonios de vecinos y amigos sobre el trato que la señora Azambu ha estado recibiendo. Mateus estaba visiblemente horrorizado. Juliano, ¿es cierto? Tú y Vanessa hicieron todo esto con nuestra madre. Mi hijo mayor parecía más pequeño de repente encogido en el sofá, evitando la mirada de su hermano. No es lo que parece. Solo estábamos ayudando a organizar las cosas. Mamá se estaba confundiendo con la edad, necesitaba supervisión. ¿Confundida? Mateus explotó. Nuestra madre administró la bodega sola durante años después de que papá se enfermara. Siempre fue la más organizada de la familia. ¿Desde cuándo necesita supervisión para manejar su propio dinero? Vanessa intentó intervenir. No entienden. Ella estaba gastando sin control, comprando cosas innecesarias, guardando objetos viejos e insalubres en la casa, como el sofá donde papá pasó sus últimos días. Mateus replicó con los ojos brillando de indignación. O los maquillajes que él le regaló. Eso era insalubre. La discusión escaló rápidamente. Mateus, generalmente tan controlado, parecía a punto de saltar sobre su hermano. Juliano alternaba entre defensivo y agresivo. Vanessa lloraba, alegando ser víctima de una conspiración familiar. Fue la doctora Iracema quien finalmente impuso orden. ¡Basta! Su voz autoritaria cortó la sala. Este tipo de discusión no lleva a ningún lado. Estamos aquí para resolver la situación, no para empeorarla. Todos se callaron, sorprendidos por la energía de esa mujer de mediana edad. Doña Leonor continuó más suavemente. Usted tiene varias opciones legales. Podemos presentar una demanda de restitución por los valores y bienes indebidamente apropiados. Podemos solicitar una medida de protección que impida a su hijo tomar decisiones financieras en su nombre. En última instancia, podemos presentar una denuncia por abuso de ancianos y apropiación indebida. Miré a Juliano, mi primogénito. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, el niño que me tomaba de la mano al cruzar la calle, que me traía flores silvestres elegidas en el camino a la escuela, que dormía en mi regazo durante las tormentas. ¿Dónde se había perdido ese niño? ¿En qué momento se convirtió en este hombre que permitía que su propia madre fuera tratada con tanto desprecio? No quiero demandar a mi hijo, dije finalmente. No quiero escándalos, ni policía, ni tribunales. Solo quiero mi vida de vuelta, mi casa, mi dinero, mi dignidad. La doctora Iracema la sintió comprensivamente. En ese caso sugiero un acuerdo formalizado legalmente, pero privado. En los minutos siguientes delineó los términos básicos. Juliano y Vanessa devolverían todo el dinero transferido sin autorización. Los artículos vendidos serían recuperados cuando fuera posible o compensados financieramente cuando no lo fuera. Ellos dejarían mi casa en un plazo de 30 días. Yo recuperaría el control total de mis finanzas y propiedades. A cambio, no presentaría la acción judicial contra ellos. Eso es absurdo, protestó Vanessa. No tenemos a dónde ir y no podemos devolver todo ese dinero. Quizás debieron haber pensado en eso antes de gastar lo que no les pertenecía, respondió Mateus fríamente. Juliano permanecía en silencio con el rostro pálido, los ojos fijos en el suelo. Tengo una propuesta alternativa, dije sorprendiendo a todos. Mateus, ¿todavía tienes ese apartamento vacío en Bento Gonçalves? ¿El que era del gerente de la bodega? Sí, mamá, está amueblado, de hecho. ¿Por qué? Juliano y Vanessa pueden quedarse allí temporalmente hasta reorganizarse.
En cuanto al dinero, pueden devolverlo en cuotas mensuales sin intereses. No quiero arruinar la vida de mi hijo, solo quiero justicia y respeto. La doctora Iracema me miró con admiración. ¿Está segura, señora Leonor? Sería perfectamente comprensible y legal exigir una restitución inmediata. Estoy segura, respondí con firmeza. Soy madre, ante todo. Quiero que mi hijo aprenda la lección, no que sea destruido por ella. Vanessa parecía a punto de protestar de nuevo, pero Juliano finalmente levantó la mirada. Para mi sorpresa, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Mamá, su voz sonaba ronca. Lo siento mucho. No me di cuenta, no quise ver lo que estaba pasando. Dejé que las cosas llegaran demasiado lejos. Juliano, Vanessa lo miró horrorizada. No puede estar de acuerdo con esto. Casi me envenenó. ¿No te envenenó, Vanessa? Respondió él con una firmeza que no mostraba desde hace tiempo. Y hemos cruzado límites, muy por encima de los límites. Esta es su casa, su dinero, su vida. ¿Qué hemos hecho? Sacudió la cabeza como si recién comprendiera la gravedad de la situación. Lo que hicimos fue incorrecto y tenemos suerte de que ella nos esté ofreciendo una salida digna. El resto de esa tarde se dedicó a formalizar el acuerdo. La doctora Iracema redactó un documento detallando todos los términos que todos firmamos. Vanessa, a regañadientes, tras darse cuenta de que no tenía otra opción, Mateus sería el fiador y supervisor del cumplimiento del acuerdo. Cuando todo estaba firmado y la doctora Iracema se había ido, Mateus sugirió que Juliano y Vanessa comenzaran a empacar de inmediato. Él los ayudaría a instalarse en Bento Gonçalves al día siguiente. Cuanto antes empecemos esta transición, mejor para todos, dijo de manera pragmática. Estuve de acuerdo y los tres subieron a organizar la mudanza, dejándome sola en la sala de estar. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro que había experimentado en los últimos años. No estaba cargado de tensión o miedo. Era un silencio de posibilidades, de nuevos comienzos. Caminé hasta la ventana y observé el jardín que pronto volvería a ser mío. Las hortensias habían sido arrancadas, pero podría plantar nuevas. Las cortinas podrían ser reemplazadas. El sofá que amábamos estaba perdido, pero nuevos muebles podrían ser elegidos por mí esta vez. Una semana después, la casa estaba vacía de nuevo, excepto por mí y Marínez. Juliano y Vanessa se habían ido a Bento Gonçalves, donde Mateus los ayudaría a empezar de nuevo. La doctora Iracema había recuperado buena parte del dinero y estaba negociando la recompra de algunos de los objetos vendidos. En mi habitación, abrí la cajita con los maquillajes que quedaban de mi colección especial. Algunos artículos estaban perdidos para siempre, incluido el precioso lápiz labial rojo cereza de Viena. Pero otros permanecieron. Cada uno cargando un recuerdo precioso, un pedazo de la historia que Alfredo y yo construimos juntos. Tomé el frasco de perfume italiano, el que usamos en nuestro último viaje a Milán. Apliqué una gota en la muñeca y cerré los ojos, dejando que el aroma me transportara a esas calles estrechas y románticas, a la sonrisa tímida de Alfredo, a la sensación de su mano en la mía mientras explorábamos la ciudad. Lo logramos, Alfredo. Susurré al cuarto vacío. Recuperé nuestra casa, nuestra dignidad. Esa noche dormí profundamente por primera vez en años. Ya no había más el peso de la opresión, del miedo constante de perder otro pedazo de mi vida, de mi historia. Solo había paz y la certeza de que a los 68 años finalmente había recuperado mi voz. 3 meses han pasado. La casa poco a poco volvía a ser mía. Nuevas hortensias azules florecían en el jardín. Las cortinas de encaje portugués regresaron a las ventanas. Un nuevo sofá, elegido por mí, ocupaba el lugar de honor en la sala de estar. En un domingo soleado, recibí una visita inesperada. Juliano estaba en la puerta, solo, sosteniendo un pequeño paquete envuelto en papel de regalo. Mamá, dijo él, visiblemente nervioso. ¿Puedo entrar? Dudé por un momento, luego di un paso al lado. Claro, hijo. Nos sentamos en la terraza, donde el sol de la tarde creaba patrones dorados en el piso de madera. Durante unos minutos ninguno de los dos habló. Había tanto que decir y al mismo tiempo, las palabras parecían inadecuadas. ¿Cómo te estás adaptando en Bento Gonçalves?, pregunté finalmente.
Bien, respondió él, mirando sus propias manos. Mateus me ofreció un puesto en la administración de la bodega. Estoy aprendiendo mucho. ¿Y Vanessa? Suspiró profundamente. Nos estamos separando. Después de todo lo que pasó, nos dimos cuenta de que queremos cosas diferentes en la vida. La sentí en silencio. De alguna manera, no estaba sorprendida. Traje algo para ti, continuó él, extendiendo el pequeño paquete. No es mucho, pero espero que signifique algo. Abrí el paquete con cuidado. Dentro había un estuche dorado familiar. El lápiz labial rojo cereza de Viena. Mi voz falló. Me puse en contacto con la tienda en Viena, explicó él. Envié fotos del estuche antiguo. Aún tenían el mismo modelo, aunque el color había sido descontinuado, pero tenían una última unidad guardada. El último lápiz labial rojo cereza de la colección que papá compró para ti. Las lágrimas rodaron por mi rostro mientras sostenía el pequeño estuche dorado. No era exactamente el mismo lápiz labial que Alfredo eligió con tanto cuidado, pero era lo más parecido posible. Y el gesto, el esfuerzo, la consideración, el reconocimiento del valor que eso tenía para mí significaba más de lo que las palabras podrían expresar. Gracias, hijo. Susurré. No, mamá, yo te agradezco por enseñarme, incluso de la manera más difícil, el valor del respeto, por darme una segunda oportunidad cuando no la merecía, por ser fuerte cuando yo fui débil. En ese momento, bajo el sol de la tarde engramado, con el lápiz labial rojo cereza en la mano y mi hijo a mi lado, comprendí que algunas lecciones necesitan ser duras para ser realmente aprendidas y que el amor verdadero, incondicional, pero no sumiso, a veces exige que nos levantemos y luchemos por nuestra dignidad. Yo, Leonora Zambuja, a los 68 años, finalmente había encontrado mi voz. Y nadie jamás la silenciaría de nuevo. Y así fue, queridos míos, como logré recuperar mi dignidad y mi lugar en el mundo después de tanto sufrimiento. Cuando miro hacia atrás, a esa mujer que permitió ser disminuida día tras día en su propia casa, casi no me reconozco. ¿Cómo fue posible que yo, Leonora Zambuja, que ayudé a construir una bodega exitosa, que crié 2 hijos, que enfrenté la viudez con valentía, pudiera volverme tan pequeña, tan invisible en mi propio hogar? Creo que muchos de ustedes que me ven ahora quizás hayan pasado por situaciones similares, tal vez no exactamente iguales a la mía, pero situaciones en las que fueron disminuidos, irrespetados, tratados como si sus sentimientos y su historia no tuvieran valor. Situaciones en las que perdieron su voz un poquito cada día, hasta que un día se dieron cuenta de que ya no podían hacerse oír. Lo que aprendí con toda esta experiencia es que nunca es tarde para levantarnos, nunca es tarde para decir basta, para trazar una línea que nadie puede cruzar. La edad no disminuye nuestro derecho al respeto. Nuestras arrugas no reducen nuestra dignidad. Nuestras memorias no son menos valiosas porque pertenecen al pasado. Cuando puse esa sustancia en el lápiz labial, no fue por una venganza mezquina, fue un acto de desesperación de quien ya había intentado todos los caminos convencionales para ser escuchada. Fue mi grito silencioso contra años de pequeñas crueldades, de invasiones, de borrados. Un grito que finalmente hizo que todos a mi alrededor se detuvieran para escuchar lo que tenía que decir. No estoy orgullosa de haber llegado a este punto. Me gustaría que Juliano y Vanessa me hubieran escuchado antes, que hubieran visto más allá de la anciana que creían que era, que hubieran respetado mi historia y mis elecciones. Pero la vida rara vez sigue el camino que deseamos. Hoy mi relación con Juliano está en reconstrucción. Es un proceso lento, delicado, lleno de conversaciones difíciles y reconocimientos dolorosos, pero es un proceso honesto. Por primera vez en años mi hijo realmente me ve no como una carga, no como un obstáculo, sino como una mujer completa, con historia, con valor, con voz. Mateus sigue siendo mi puerto seguro, mi aliado. Su intervención fue fundamental para resolver esa situación tan dolorosa. A veces necesitamos a alguien de afuera para ayudarnos a ver lo que está justo frente a nuestros ojos, para darnos el valor de actuar cuando el miedo nos paraliza. La doctora Iracema Melo sigue siendo mi abogada y se ha convertido en una amiga querida. Cenamos juntas una vez al mes en el restaurante típico Galpao donde compartimos historias y risas. Ella me enseñó que conocer nuestros derechos es el primer paso para garantizar que sean respetados. Marines, mi fiel empleada, sigue conmigo cuidando de la casa y preparando ese carreteiro que solo ella sabe hacer. Fue ella quien me ayudó a replantar las hortensias azules en el jardín,
una por una, hasta que el azul que tanto amamos volviera a colorear los parterres. En cuanto a Vanessa, supe que volvió a Porto Alegre tras la separación. No guardo rencor hacia ella, a pesar de todo. Quizás algún día comprenda que el respeto no es algo que se concede solo a los jóvenes, a los poderosos, a los que aún tienen utilidad a los ojos de la sociedad. El respeto es un derecho fundamental de todo ser humano, independientemente de la edad o condición. Mi casa volvió a ser mi hogar. Las paredes ya no resuenan con palabras crueles o risas despectivas. Los cuartos volvieron a albergar mis elecciones, mis gustos, mis memorias. El sofá donde Alfredo y yo pasamos tantas noches no pudo ser recuperado, pero compré uno nuevo que, aunque diferente, me brinda confort y paz. Y mi colección de maquillajes la estoy reconstruyendo lentamente. No será idéntica a la original. Algunas piezas están perdidas para siempre, pero cada nueva adición lleva su propia historia, su propia belleza. Y el lápiz labial rojo cereza que Juliano encontró para mí ocupa el lugar de honor en el tocador victoriano que heredé de mi abuela. Quiero que ustedes que me han acompañado hasta aquí en esta historia lleven consigo un mensaje. Nunca es tarde para recuperar tu voz. Nunca es tarde para establecer límites. Nunca es tarde para exigir el respeto que mereces. No importa tu edad, tu condición, tu historia. Tienes valor, tienes derechos, tienes voz. Si estás pasando por una situación similar a la que viví, debes saber que no estás solo. Busca ayuda de amigos, familiares, profesionales. Documenta los abusos. Conoce tus derechos. Y sobre todo, no permitas que nadie disminuya tu valor o silencie tu voz. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecer inmensamente por haberme acompañado hasta aquí. No fue fácil revivir esos momentos, abrir mi corazón y compartir esta experiencia tan dolorosa. Cada palabra dicha, cada recuerdo revisitado exigió coraje y vulnerabilidad. Pero lo hice porque creo que nuestras historias tienen poder. Poder de conectar, de enseñar, de transformar. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, te pido que te suscribas aquí al canal. Tenemos muchas otras historias de vida para compartir. Muchas lecciones aprendidas a lo largo de décadas que pueden ayudar a personas de todas las edades. Deja tu like en este vídeo y sobre todo, comparte en los comentarios tu propia experiencia. ¿Has pasado por algo similar? ¿Cómo lo enfrentaste? ¿Qué consejo darías a quienes están enfrentando falta de respeto y abuso? Tus comentarios son fundamentales para mí. Leo cada uno de ellos con atención y cariño. Es a través de este diálogo que construimos una comunidad de apoyo y comprensión. Es a través de tus palabras que sé que no estoy hablando en vano, que mis experiencias resuenan y quizás ayuden a alguien que está pasando por lo que yo pasé. También quiero pedirte, si está dentro de tus posibilidades, que contribuyas con nuestra iniciativa. Valeu demais. Es una forma de donación que nos ayuda a cubrir los costos del canal y nos permite seguir trayendo nuevos vídeos diariamente. Este apoyo financiero es esencial para mantener la calidad de nuestro trabajo, para invertir en mejores equipos, para alcanzar a más personas con nuestras historias. Cada contribución, por pequeña que sea, hace una gran diferencia en nuestro trabajo. Confieso que cuando comencé a grabar estos vídeos, no imaginaba el impacto que tendrían. Era solo una señora de 68 años compartiendo sus experiencias con la esperanza de que pudieran ayudar a alguien. Hoy veo que hemos formado una familia, una comunidad de personas que se apoyan, que se comprenden, que crecen juntas a través de las historias compartidas. En el próximo vídeo contaré otra experiencia significativa de mi vida, una historia de superación que espero, traerá esperanza y fuerza a quienes están enfrentando momentos difíciles. Así que no olvides activar la campanita para ser notificado cuando el vídeo se publique. De Gramado para todo Brasil. Yo, Leonora Zambuja, agradezco tu compañía y tu atención. Hasta el próximo vídeo. Y recuerda, tu historia importa. Tu voz merece ser escuchada y nunca es tarde para comenzar de nuevo. M.